importante. Tenemos nuevamente a la doctora Tamara Ramírez, que nos va a enseñar el trauma a nivel de tórax y abdominal desde el punto de vista imagenológico. Así que, no haciéndole perder más tiempo, te esperamos, Tamara. Muchas gracias por la paciencia de esperar. Gracias. No, muchas gracias a usted, doctora, y gracias por la invitación, la verdad, que yo creo que es súper importante el tema y también abordar otras cosas. Si tienen más preguntas, obviamente las vamos viendo en el transcurso de la clase. Aprovecho de mandarle saludos a todas las enfermeras, que a pesar de que nosotros en el servicio no tenemos, digamos, enfermeras, pero saludo para todas ellas, las que están en el servicio. Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. Súper. Entonces, vamos a empezar. El tema que yo les traje esta vez, digamos, es parte del estudio imagenológico ahí sí, del trauma torácico y abdominal en pediatría. Estos son lo vamos a hacer en base a casos, la verdad, y la mayoría de los casos, la verdad, son de acá del hospital, así puede que alguno ya los reconozca alguna de las imágenes, pero creo que es la forma más efectiva de enseñarles y de demostrarles las cosas que hacemos nosotros como radiólogos. Ya en la hoja de ruta vamos a conocer los mecanismos del trauma principal en pediatría, identificar pacientes de alto riesgo en trauma abdominal y torácico cerrado. Vamos a describir algunos patrones comunes de injuria, principalmente en los exámenes que tenemos disponibles acá en el hospital, conocer hallazgos imagenológicos de alto riesgo de tomografía que requieren cirugía obviamente en conjunto con la evaluación de urgencia, conocer lesiones tóraco-abdominales más frecuentes en trauma no accidental, que es un tema más que importante, y por último discutir el rol de la tomografía en la decisión médica inicial. Como introducción, les comento que, bueno, yo creo que todos sabemos, pero existen el trauma como problema de salud pública, algo súper importante. Es, por ejemplo, de las últimas estadísticas que existen en Estados Unidos, más de 1,5 millones de injurias por año existen en pacientes pediátricos, lo que significa que hay más de 500.000 ingresos hospitalarios y 20.000 muertes cada año. En Chile, que esta fue la última estadística que encontré, es la tercera causa de muerte entre los 0 y los 19 años, la que es trauma abdominal, ¿ya? Y representó el 20,5% de las muertes en el 2014, con una tasa de mortalidad que va del 12,5 por 100.000 habitantes, que no es menor, ¿ya? Y el trauma torácico es la segunda causa de muerte, y todo esto precedida por lo que es el traumatismo encefalocraniano. No voy a, obviamente, a enfocarme en lo que es el TEC, solamente vamos a ver tórax y abdomen, que es donde yo más me dedico. Sin, digamos, obviamente puedo ver escáner de cerebro, pero eso queda más al neuroradiólogo. Vamos a ver mecanismos, como muchos probablemente ya conocen. Los mecanismos pueden ser traumas cerrados y traumas abiertos. Como trauma cerrado tenemos los accidentes automovilísticos, los accidentes, ya sean los atropellos, las caídas, ya, accidentes en bicicleta que son bastante comunes, en scooter y moto que actualmente están llegando bastante, obviamente los traumas deportivos y el trauma no accidental. Y como trauma abierto, que por suerte llega poco, pero llega, herida penetrante, arma blanca y proyectil. Ahora, antes de seguir con la parte como de imágenes, es súper importante que conozcamos las diferencias fisiológicas que existen entre los adultos y los niños, ¿ya? A igual energía en un niño, el impacto es mayor, ¿ok? ¿Por qué? Porque los niños tienen una menor dimensión corporal en comparación con un adulto, y eso lo hace estar expuesto a más daño. Hay menor frecuencia de fracturas porque la estructura ósea, ya sea la caja torácica o algunos otros elementos óseos, son más flexibles, y por lo tanto el daño puede estar, digamos, en órganos órganos abdominales o torácicos sin ver fracturas externas, ¿ok? Lo otro importante, que los vasos sanguíneos, digamos los capilares, tienen un alto poder de vasoconstricción en los niños, y esto provoca una rápida coagulación, ¿ya? Pero eso no significa que el niño, por ejemplo, tenga una herida que esté iniciando la coagulación, rápidamente se puede, digamos, volver inestable y tener un sangrado masivo que produzca un shock, por ejemplo. Lo otro importante, que a nivel del tórax, el mediastino es móvil, ¿ya?
tiene menor, ¿y eso qué produce? A diferencia del adulto, tiene menor daño de la aorta y del diafragma y mayor daño de la tráquea y del parénquima pulmonar, como les decía, incluso sin tener daño externo. Lo otro importante es que los niños, mientras más pequeños, tienen el diafragma más horizontal, ya por lo tanto la caja torácica es más como un trapezoide. El diafragma baja y empuja el hígado y el vaso hacia caudal, dejándolos más expuestos a golpes abdominales y por lo tanto que tengan mayor daño. ¿Okay? Y existe una menor protección del hemiabdomen superior por esta caja torácica que es cartilaginosa, y obviamente los órganos intraabdominales tienen como un mayor volumen relativo, entonces obviamente la energía se puede acumular en esa zona. Y por último, que no es menor, la pared abdominal es mucho más delgada que los adultos, por lo tanto cualquier golpe tiene una energía mucho más intensa hacia adentro del organismo del niño, a excepción de los niños obviamente que tienen sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, considerando lo que ya les comenté, independiente de la energía del trauma, este se debe considerar como un potencial daño multiorgánico. Y esto es súper importante para la evaluación que el médico que esté en la urgencia principalmente va a realizar. Entonces, ahora pasamos a la parte más de imagen. ¿Y cuál imagen vamos a solicitar? Tenemos, por lo menos en nuestro hospital, algunas posibilidades en horario hábil y en horario inhábil, generalmente ya sea la radiografía de abdomen, la eco, el escáner o la resonancia, ¿ya? Este es un flujograma que se muestra en este paper que está acá abajo, que en realidad es en el mundo ideal de un país terciario. Nosotros lamentablemente no tenemos un escáner propio, no tenemos un resonador, por lo tanto tampoco podemos seguir este protocolo de forma tan, digamos, tan fija, pero sí hay posibilidades en ciertas cosas, por lo menos el escáner en el caso del trauma. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos primero el médico de urgencia, ya sea pediatra o el cirujano que esté en la urgencia, tiene que identificar qué tipo de trauma fue, si fue de baja energía o de alta energía. Si el trauma fue de baja energía, generalmente se solicitan radiografías para evaluar todo lo que es el esqueleto óseo y eco en caso de que haya alguna sospecha de algún daño intraabdominal. Si los exámenes salen negativos, el paciente pasa a un manejo conservador generalmente. Si esto está positivo, el paciente se va a escáner algunas veces, ¿ya? Y de eso va a depender si es que se va a ir a manejo conservador o va a ir a cirugía, dependiendo de si es que hay algún daño que requiera, obviamente, a un tratamiento quirúrgico. Si el paciente llega, digamos, con sospecha o con el antecedente de un trauma de alta energía, tenemos dos posibilidades. Cuando el paciente está estable, generalmente va a escáner. Ese paciente sí o sí tiene que ir a escáner. Y si está negativo, va a un manejo conservador, y si está positivo, puede ir a cirugía o a UCI, dependiendo del tipo de daño que tenga. ¿Qué pasa con los pacientes inestables? Esta es la parte que la verdad yo creo que, por lo menos acá en el hospital, no está, y la verdad es que tampoco hay tantos estudios que digan que el EcoFast sea apropiado, después más adelante se los voy a mostrar, pero generalmente en algunos lugares pueden hacer EcoFast, que básicamente lo que hace es evaluar la presencia de líquido intraabdominal. No va enfocado a mayor tipo de evaluación, sino que es netamente a la búsqueda de líquido intraabdominal. Si es positivo, el paciente va a cirugía porque tienen que hacer una laparotomía exploradora. Dentro de todo esto, si se fijan, la resonancia la verdad es que no tiene ningún rol en la parte de urgencia, ¿ya? El ultrasonido solamente en pacientes ya sean que estén estables, o en el caso del EcoFast, ya la radiografía de abdomen muy poco, como lo vamos a ver más adelante, y el escáner la verdad es la que lleva aquí digamos, es el gold estándar en la práctica. Pasamos con las indicaciones de imagen. Esto es como un resumen de lo que uno debiese solicitar o de cuándo solicitar un examen, por ejemplo, si hay un daño a nivel de tórax, ¿ya? ¿Cuándo se solicita un escáner? Cuando hay una inestabilidad hemodinámica, cuando hay falla respiratoria que va a requerir una intubación, o el paciente ya llega intubado, por ejemplo, a través del SAMU, cuando hay drenajes, que al poner, por ejemplo, el cirujano sale con algún tipo de sangrado o con aire, ¿ya? Y obviamente si es que hubiese un neumomediastino progresivo que se va evaluando a través de los días o de las horas con radiografías de tórax o con la clínica. En el caso del abdomen, la radiografía de abdomen la vamos a ver más adelante, pero en realidad, ¿cuándo se solicita tomografía? Si están sospechando o el paciente tiene hematuria. Si ustedes ven que hay un hematoma o equimosis en la pared abdominal, también es una de las indicaciones. Si hay una distensión abdominal con sospecha de que esa distensión sea, por ejemplo, por un trauma, digamos, trauma y daño de órgano abdominal, por un dolor abdominal que no sea leve, sino que sea bastante agudo y que vaya en aumento,
si hay ausencia de peristaltismo, que también puede haber un trauma de las asas intestinales que muchas veces pasa desapercibido en los escáneres, si hay disminución del hematocrito, por supuesto, y si hay salida de tubo de sangre, digamos, a través del tubo nasofaringeo o a través del recto. Entonces, vamos a ver ahora algunas de las imágenes que nosotros buscamos específicamente en trauma torácico. Les dejo ahí la imagen para que vean. Ahí, a ver si se... Bueno, ya. Entonces, vamos. El trauma torácico. Recuerden que el niño tiene una gran compliance del tórax, ya por este mayor porcentaje de cartílago y costillas con la osificación incompleta. Y esto hace que el pulmón, el parénquima pulmonar sea el que más se dañe, ¿ok? Más que las estructuras óseas, digamos, circundantes. Acá les voy a mostrar un caso de este, bueno, como les decía, la mayoría de los casos son de acá del hospital. Este es un niño de 4 años que tuvo un accidente de tránsito, lo vamos a pasar rápido y vamos a hablar dependiendo de los hallazgos que vamos viendo. Se los voy a repetir para que vean. Se ven algunas cosas, bueno, neumotórax, algunas alteraciones en el parénquima. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la injuria pulmonar, que dentro de las que uno más busca es la contusión. ¿Ok? Esto es secundario al cizallamiento o la explosión del parénquima. ¿Ok? Hay rotura alveolar, hay hemorragia, hay edema intersticial y hay colapso alveolar. Ojo que este daño puede recién verse en radiografías a las 6 horas posteriores al accidente. Por lo tanto, muchas veces cuando llega un paciente a la urgencia, se solicita una radiografía y está normal, ¿ya? O digamos, el hallazgo imaginológico no es visible en radiografía. Por lo tanto, no se queden tranquilos si la sospecha clínica indica que hay un trauma torácico, ya importante. En tomografía, ¿qué es lo que vemos? Principalmente son áreas de vidrio esmerilado periféricas, como estamos viendo en este caso, aquí, ¿ya? O condensaciones, como se ve en esta zona de acá, ¿ya? Generalmente, dependiendo del tamaño, de la gravedad, se va a producir una resolución entre 2 a 7 días. Es como el promedio, pero en general va a depender mucho del tamaño y de la gravedad de esa contusión. Es súper importante que a diferencia de los adultos, donde las contusiones de un 20% del pulmón pueden generar un distrés respiratorio, en los niños la verdad es que no hay ese grado de morbilidad, o sea, se ha visto que pueden tener como una evolución bastante buena, incluso con un porcentaje alto del pulmón dañado, pero eso no implica que obviamente no se tengan que estudiar porque pueden tener complicaciones. Ahí está la condensación que les mostraba. Con respecto al neumatocele, esta es una imagen que, como ven acá digamos, en los cortes axial y en este coronal de escáner de la tomografía, se ve una imagen que es más bien radiolúcida, como una imagen quística. Y esto es resultado de rotura de la vía aérea más distal. La lesión es quística con contenido aéreo, algunas veces con contenido líquido. A medida que va pasando el tiempo se puede llenar de líquido. La ubicación es más central y generalmente se circunda por una contusión o por una condensación, que vendría siendo esto, ¿ok? Esto de acá. Y pueden ser únicos o pueden ser múltiples, no necesariamente solo uno. Ya pueden incluso verse inmediatamente después del accidente, no necesariamente hay que esperar que una condensación cavite, por decirlo de alguna forma. Ahí están las imágenes. Con respecto a la laceración, que es otro daño pulmonar, por decirlo de alguna forma, esto se produce más bien por un daño con algún objeto externo, ya por un daño penetrante. Puede ser desde una fractura costal, puede ser un cizallamiento compresivo, que le llaman también, o las heridas de bala. Esta es una imagen de la literatura, no es de acá, pero acá se puede ver el trayecto de la bala, ¿ok? Más el enfisema subcutáneo en la zona que provocó obviamente la herida. Y generalmente en la radiografía uno va a ver una morfología ovalada, ¿ya? O sea, se ve como una imagen como bien redondita, porque tienen que pensar que la radiografía es una imagen que es bidimensional, en cambio el escáner como es tridimensional podemos ver los 3 planos, ¿ya? Ahora, en la tomografía se ven estas áreas más bien lineales. Lo importante de esto, que para los cirujanos es súper importante, es que a medida que si el compromiso es más periférico, más riesgo tiene de fístulas broncopleurales y obviamente pueden tener mayor daño y digamos, prolongar la estadía del paciente en el hospital. Ok, vamos a pasar al otro, que es el neumotórax, que yo diría que es uno de los más frecuentes de los daños que vemos, que es a nivel, obviamente, de la pleura. Y esto es secundario a aumento de la presión intratorácica y de la rotura alveolar,
del daño del árbol bronquial, puede también ser secundario una laceración pleural o una fractura costal. Acá tenemos dos imágenes. En esta imagen de acá vemos que hay un neumotórax que al parecer, por lo menos, no es tan grave, sino que ustedes ven que hay aquí una imagen más bien hipodensa, que es aire, de densidad aérea, pero no está generando ningún tipo de desviación del mediastino hacia contralateral, lo que hace, digamos, suponer que no está provocando algún tipo de trastorno hemodinámico. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, al tomar una radiografía, vemos que hay un neumo, que es toda esta imagen que está acá, en todo el hemicampo, digamos, en todo el campo pulmonar derecho, y se genera esta desviación del mediastino hacia izquierda? Esto va a provocar disminución del retorno venoso y el paciente va a entrar en un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, ahí es súper importante que el médico que está en la urgencia, si se toma la radiografía de forma inmediata, lo pueda identificar para poder actuar de forma rápida y drenar ese aire y que obviamente no se produzca el paro. Y esto obviamente tiene un rápido deterioro clínico de todo lo que implica, que los que están en urgencia UCI o cirujanos saben más que yo, claramente. Vamos a ver, bueno, aparte de lo que es el neumotórax, existen otro tipo de alteraciones que no voy a detallarlas mucho acá porque es mucho más orientado cuando ya hay sospecha de otras cosas, porque al clínico está pensando, ustedes como clínico o nosotros en la imagen vemos algo que nos hace sospechar que puede ser otra cosa. Por ejemplo, los hemotórax o los kilotórax, ¿ya? Y obviamente en mediastino también tenemos otras alteraciones que pueden producirse, los neumomediastinos, las roturas esofágicas, el daño de la aorta, en niños más grandes sobre todo, lesiones traqueobronquiales, el daño cardíaco o pericárdico y lesiones en el diafragma. Ahora, ojo, no olvidar todos los que son las fracturas costales, las esternales y las fracturas de columna, que si bien digamos, como les comentaba, el esqueleto torácico es más flexible, obviamente a medida que el niño va creciendo, esto se va osificando y pueden provocar fracturas igual que en los adultos. Con eso terminamos la parte de trauma torácico. Voy a pasar a la parte de trauma abdominal ahora. Vamos a hablar un poco de la radiografía simple de abdomen. Yo sé que acá, por lo menos en el hospital, cuando nosotros vemos la cantidad de radiografías que se solicitan, muchas veces se solicitan por dolor abdominal, por ejemplo, y eso uno ve que puede ser por constipación o por otras causas, pero cuando es una radiografía de abdomen simple por una sospecha de un trauma abdominal, la verdad que no está, digamos, el método es muy poco sensible, ¿ya? Lo único que nosotros podemos ver es la presencia de neumoperitoneo, que va a indicar la rotura de víscera hueca intraperitoneal. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en esta radiografía que tengo acá, no sé si, bueno, no tengo como mucha interacción en este momento con el público, pero no sé si alguien ve algo extraño. Hay que tener bastante ojo, pero en este paciente, la verdad es que hay acá una línea radiolúcida, no sé si la ven. Ese niño tenía un neumoperitoneo, ¿ok? No fue secundario a un trauma, sino que este niño tenía una apendicitis que se perforó. Pero en realidad esta imagen se las estoy mostrando más bien para que vean lo sutil que puede ser un hallazgo. Entonces, si ustedes ven una radiografía de abdomen que está normal, no se queden con la duda o no se queden tranquilos si es que la duda clínica existe, ¿ya? También todo lo que es el compromiso del retroperitoneo, por ejemplo, hematomas del páncreas, de parte del duodeno, nada de eso, o los riñones, no lo vamos a ver por radiografía, solamente recuerden la presencia o la rotura de víscera hueca, ¿ya? Tiene, como les decía, poca especificidad y sensibilidad. Vamos a hablar un poquito de la eco con respecto al EcoFast. En realidad, como les comenté previamente, este es un método que en las urgencias se utiliza para evaluar presencia de líquido, básicamente. Acá tenemos un corte transversal de una ecografía donde se ve que la vejiga anecogénica, y estas son, bueno, esta es vejiga, esto de acá es el recto sigmoides, y lo que tenemos acá es líquido. Por lo tanto, en este caso fue una EcoFast positiva, y acá se ve parte del vaso, el diafragma en esta zona, y líquido, ¿ya? Ahora, hay varios estudios que dicen que la verdad es que esta ecografía no es muy sensible en niños. En adultos la verdad que se ha comprobado que tiene mayor sensibilidad, no tanto especificidad, sino que en la práctica es encontrar líquido para poder pasarlo a pabellón rápidamente y ver qué es lo que está dañado. ¿Ok? Pero en niños la verdad es que es súper baja, hasta un 50%, y se ha visto que es más bien complementaria a la tomografía. ¿Ya? Entonces, básicamente el niño igual va a ir a escáner o va a ir a una laparotomía exploradora. Ahora, es súper importante que en manos expertas una ecografía, obviamente aumenta todo lo que es sensibilidad y la especificidad.
En Chile y en Sudamérica no existe la ultrasonografía con contraste. En países desarrollados, en Norteamérica, en Europa, usan en algunos casos la eco con contraste y pueden evaluar algunas cosas más, pero la verdad es que no es en el contexto de urgencia, sino que es en contexto más bien como de alguna patología ambulatoria, ¿ya? Lo que sí es importante, la eco sí sirve mucho para el seguimiento, que es lo que hacemos acá generalmente cuando un paciente llega, que ustedes lo controlan, digamos, día a día o cada dos, dependiendo digamos, de la evolución. Nosotros le hacemos la ecografía y vamos viendo si es que existe alguna lesión previa y la vamos controlando con eso. Pasamos ahora a lo que es el escáner, que en la práctica es el gold estándar. Este es como el sueño que tenemos nosotros de poder tener un escáner acá en el hospital y poder darle todo el uso que necesitan los niños del área norte. Bueno, tenemos que el escáner como técnica imaginológica tiene gran certeza en la evaluación del daño del órgano sólido, ¿ya? Es súper importante que los equipos nuevos actualmente logran bajar la dosis de radiación media efectiva, que es lo que nosotros evaluamos cuando estamos, entre comillas, irradiando a un paciente, ¿ya? Se bajan y los tecnólogos médicos saben, y sobre todo los que se dedican a niños y como subespecialidad de la parte de imagenología pediátrica, que hay protocolos especiales que van a depender del tamaño y el peso del niño y también de las fases que se solicitan, ¿ok? Se ha visto que el uso del escáner bien utilizado, justificado, disminuye la necesidad de la parotomía exploradora y obviamente disminuye todo lo que conlleva una cirugía, ¿ya? Y bueno, obviamente en pacientes que están graves es método de seguimiento porque hay cosas que con eco no podemos evaluar. Esta es como la diapo que yo creo que por lo menos los que trabajan en urgencia me gustaría que tuviesen y que rescataran y que se acordaran. La tomografía computada, el paciente tiene que estar estable, ¿ya? O sea, no es un paciente inestable, la verdad que no va a sufrir no va a tener mayor beneficio si el paciente se llega a parar en el escáner, ¿ok? Es raro el uso de la sedación, la verdad es que pocas veces se seda al paciente, sobre todo si viene en un contexto de urgencia. Siempre, por favor, siempre usen el medio de contraste. No nos sirve a nosotros como radiólogos evaluar un escáner que no venga con un medio de contraste. Ya en este caso el medio de contraste es el yodo, ya porque es clave para identificar el daño visceral. La dosis se las dejo ahí, es 1,5, eso no se lo tienen que saber, me interesa que sepan que tienen que anotar que es con contraste, ¿ya? Y en la orden médica, solicitar como tomografía computada de abdomen y pelvis, por favor, con contraste endovenoso. La fase portal, optativo si lo quieren poner, el tecnólogo sabe, pero si ustedes no le ponen el diagnóstico o no le ponen esto, el tecnólogo va a hacer una fase, digamos, sin contraste y vamos a perder la posibilidad de ver si es que el paciente realmente tiene un daño parenquimatoso. Ahora, otras cosas importantes. Por favor, no soliciten uso de medio de contraste oral. Acá en el hospital no hay tanto problema porque la verdad es que no se solicita, pero en niños la verdad que no se utiliza. Esto también es algo que me gustaría que les quedara súper claro. Hay muchos trabajos y se ha visto que no se justifica solicitar fase sin contraste ni la fase arterial. Por lo tanto, una orden no sirve o la práctica no se justifica solicitar un angio-TAC de tórax, abdomen, pelvis. Los angio-TAC, lo que nosotros evaluamos ahí básicamente es el territorio vascular, o sea, aorta, todo lo que son las arterias principales, las venas, excepto que tengan la sospecha de que hay algún tipo de alteración y un trauma vascular. Ahí sí les creo. Pero si no, la verdad es que no se justifica y estás irradiando al niño 2 o 3 veces más de lo que corresponde, ¿ya? Tampoco solicitar fase tardía, solamente en el caso que tengan sospecha de que hay una vía urinaria y que eran daño de vía urinaria y quieran, por ejemplo, descartar que haya un tipo de urinoma o de rotura de la vía urinaria, ahí sí, ¿ya? Pero el resto, la verdad es que solamente tomografía computada de abdomen y pelvis con contraste, incluso ustedes le pueden poner ahí sin fase arterial, sin contraste, porque la verdad es que no sirve mucho, o sea, no está justificado y estamos ahorrando irradiación a ese niño que probablemente va a seguir con estudios a futuro. Así que porfa, no lo olviden. Entonces ahora vamos a los hallazgos imaginológicos por los órganos específicos del abdomen. Tenemos, bueno, vamos a ver daño en órganos sólidos. Tenemos que principalmente el órgano que más se daña es el hígado y el vaso, porque mientras más chico el niño está más expuesto por este abdomen globuloso,
¿ya? Y posteriormente van descendiendo en porcentaje el resto de los órganos. En el hígado, el 83% del daño ocurre en el lóbulo hepático derecho. Es el que está más expuesto, el que tiene mayor tamaño y mayor compromiso, generalmente en los segmentos posteriores. Ya hay algo que se ve, que los voy a mostrar en la imagen cuando ya se las muestre, que es la hipodensidad periportal. Es algo súper inespecífico, pero se ve bastante en los niños que tienen un compromiso hepático, y en la práctica representa hemorragia o puede ser incluso edema. Esta es la clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma, que es la que utiliza en realidad los adultos, que en niños también se utiliza. Y acá vemos, por ejemplo, este es un paciente de acá, del hospital, un preescolar de 4 años que tuvo un accidente, y estamos viendo en esta imagen, que es un corte axial de una tomografía computada con contraste, un área con bastante, digamos, hipodensa, con bastante irregular, que no se está vascularizando, ¿ya? Y en este caso, bueno, nosotros podemos evaluar en qué parte de esto está para poder ponerlo en el informe y que el cirujano decida si es que eso va a cirugía o no. En este caso, esta es una paciente de acá también, que fue una paciente de 13 años que tuvo una caída de altura, en que se observa una imagen también, digamos que no está realzando tras la administración del medio de contraste, justo es una laceración, y también se puede ver acá un poquito de lo que decía yo del edema periportal o de la imagen como hipodensa periportal, que en la práctica es edema, ¿ya? Esta niña además acá tenía, si se fijan, engrosamiento de las asas, que lo vamos a ver más adelante. En esa zona, ahí y acá. Acá hay otro paciente, un paciente con, también con accidente de tránsito. Aquí digamos, se ve mejor el tema del edema periportal. Si se fijan, esta es la vena porta, derecha, la derecha y la izquierda, y acá se ve alrededor de eso esa hipodensidad, que en la práctica traduce edema y líquido principalmente. Allí hay una laceración, y acá también se ve parte de la laceración y una contusión hepática. Ya, este caso también es de acá, es un paciente que tuvo un antecedente, un trauma de muy baja energía. Y el niño, la verdad es que, si ustedes se fijan, ya hay una imagen extraña en el centro, digamos, del abdomen, en estas imágenes transversales, digamos, axiales de escáner, y en esta coronal se los muestro, es una imagen más bien redondeada, que si se fijan dentro se ven como una imagen lineal densa, que también está acá y se ve como que estuviese arrugada, por decirlo de alguna forma. Esta es la clásica imagen de un quiste hidatídico roto. Ya, entonces, ¿qué les quiero como traducir a través de esta imagen? Que muchas veces llegan niños con antecedentes de haberse caído a nivel, sin un trauma mayor y con mucho dolor abdominal. No lo subestimen, porque algunas veces hay lesiones subyacentes que pueden romperse como esta, y generar obviamente o un hemoperitoneo o algún tipo de otro daño, como en este, por ejemplo, una siembra peritoneal por rotura de un quiste hidatídico. Ya, pasamos al vaso. Al ser de menor tamaño, muchas veces ocurre que el vaso se fragmenta, ¿ya? Y compromete órganos también adyacentes como el riñón, y hay que ir a mirar también la base pulmonar de ese lado. Importante mencionarles que el vaso, en la fase arterial de los escáneres, tiene un realce que es bastante heterogéneo, es como atigrado, ¿ya? Y eso es porque el vaso tiene como tejido pulpa roja, pulpa blanca, y tienen una diferencia en lo que es el medio de contraste, en cómo realzan tras la administración del medio de contraste. Muchas veces, para alguien que no está acostumbrado a esas imágenes o que no ha visto muchos vasos en fase arterial, piensan que son laceraciones, ¿ya? Pero en la práctica es como se va pintando, entre comillas, el vaso, pero hay que evaluarlos, como les decía yo, en la fase más bien venosa. Entonces, lo otro importante es que el vaso es como bien, tiene distintas formas, tiene hendiduras, tiene digamos como lobulaciones, ¿ya? Y vasos accesorios. Entonces muchas veces también alguien que no está acostumbrado a ver imágenes puede pensar que un vaso accesorio es como que se le salió un pedacito del vaso por el trauma, pero no es así, ¿ya? Y generalmente no hay fracturas costales asociadas. Acá está la escala de la misma asociación americana, y acá se ve una pequeña laceración del vaso, en este caso. Este es otro caso de un paciente que también llegó acá atropellada, de 5 años, una niña, y se ven acá parte de las laceraciones del vaso,
y también si se fijan en esta zona hay también un poquito de edema periportal, y por favor nunca olviden el resto de las estructuras del cuerpo, piernas, brazos, extremidades, porque en este caso esta niña en realidad su principal problema era esta fractura del fémur, ya más que esta laceración, digamos, esplénica, que en la práctica no se opera, pero es solamente observación, pero en este caso lo que había que tratar primero era la parte traumatológica. Vamos a pasar al riñón. Hasta el 14% de los casos de trauma pueden tener una alteración, digamos, por daño renal. Ojo con, como les comentaba, o sea, pueden haber riñones que tengan, o sea, pacientes que tengan antecedentes de enfermedades renales previas, como masas renales, el riñón en herradura, que tiene mayor riesgo de daño por trauma, hidronefrosis, por ejemplo, estos pacientes, quizás un paciente no diagnosticado con una hidronefrosis, que tenga una bolsa hidronefrótica, claramente va a tener mayor riesgo de daño, o grandes quistes, ¿ya? Ahora, los tipos de compromiso van desde las laceraciones, contusiones, que es lo más frecuente, pasando por laceraciones completas, estallidos renales y el daño vascular, que es lo menor, pero que finalmente es el que va a provocar o generar que el paciente entre a pabellón o por tratamiento por radiología intervencional en el caso que exista. Ojo que la presencia de líquido perirenal o periureteral no es un buen predictor de daño renal. Eso es como que se pegó el riñón y tuvo un poquito de edema, pero en la práctica no es un buen predictor del daño como tal. Acá está la clasificación, que esto, bueno, está en internet en cualquier parte. Como lo más grave, entre comillas, es la laceración vascular, ya es como la avulsión del ilio. Y acá les voy a mostrar un caso de un niño, disculpan, de 5 años, que también tuvo una caída a nivel. Yo recuerdo que me llegó a eco este paciente. Fue una caída a nivel, venía con la abuelita, me comentó que se había caído y se había pegado como en la vereda, una cosa así, y la cosa es que me recuerdo que el niño llegó, digamos, muy pálido, bastante como con alteración, no sé si era alteración de conciencia un poco, pero no se veía bien este niño. La cosa es que en la ecografía ya se veía alterado el riñón, y obviamente le dijimos ya, que se tenía que ir a escáner rápidamente. Este niño finalmente lo que tuvo fue, vamos a ver acá algunas imágenes, tenemos estos cortes axiales de tomografía computada con contraste y este coronal. Acá en el axial vemos parte de esta imagen que se ve hipodensa, una línea acá. Esta es una rotura completa del riñón a este nivel, con un gran hematoma perirenal, ¿ya? Y con alteración obviamente en la captación del medio contraste, porque el riñón no le está llegando la sangre como corresponde, ¿ya? En estos casos sí se justifica, por ejemplo, una fase más bien tardía para evaluar si esto es sangre o es orina, porque obviamente digamos, la aproximación del tratamiento es distinto. En esta zona, digamos, en esta imagen se ve también, es para mostrarle de forma más gráfica, la rotura que tuvo este niño y su tremendo hematoma perirenal, con, digamos, compromiso también de la gotera parietocólica y algunas alteraciones más bien de la grasa alrededor. Este niño finalmente creo que lo trasladaron y terminó siendo con nefrectomía parcial, si mal no recuerdo. Acá. Vamos a pasar al páncreas. Esta es una de los órganos que más se dañan, sobre todo los pacientes que están en bicicleta, que tienen caídas en bicicleta. Es difícil de observar en tomografía por alguien que no tenga mucha experiencia, porque muchas veces lo único que nosotros vemos es como alteración de la grasa alrededor del páncreas. Y recuerden que los niños tienen menos grasa, por lo tanto muchas veces el escáner no nos va a ayudar mucho. Ya en el sentido de que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las apendicitis en niños pequeños. Muchas veces la eco es mejor que el escáner porque el escáner no tiene grasa y no logro ver como la alteración, por decirlo de alguna forma. Ojo con los signos secundarios, aumento de la densidad peripancreática, líquido circundante, hemorragia, líquido en el saco menor. Y generalmente el paciente va a cirugía cuando hay sospecha o compromiso de disrupción del conducto pancreático o un pseudoquiste. Ya ahí se van a una colangioresonancia o una IRCP. Importante que las enzimas pancreáticas no van a ser predictores de la severidad ni la necesidad de cirugía. Eso va a depender obviamente de otros factores que los cirujanos manejan mejor. Acá está la escala y acá les traigo un ejemplo de un paciente también que tuvo un accidente que fue también por bicicleta. ¿Ya? Y acá se ve una laceración a nivel del cuerpo del páncreas. En esta zona de acá se ve también. ¿Ya? Vamos a ver
rápidamente el intestino y el mesenterio, el compromiso es bastante raro, ¿ya? Y los hallazgos son bastante como sutiles y no son muy específicos. Y la tasa de error es bastante alta. ¿Ok? Ojo que cuando hay daño del intestino o del mesenterio, el neumoperitoneo la verdad es que no se ve tanto, ¿ya? En menos de la mitad de los pacientes con rotura intestinal uno va a ver el neumo. Entonces la verdad es que igual hay que ir a buscarlo dirigidamente, ¿ya? Generalmente el neumo lo vas a ver en rotura de estómago, del duodeno proximal o del colon, pero el resto de los segmentos intestinales pueden estar contundidos, pero la verdad es que no vas a ver un neumo, ¿ya? Y también el tamaño del compromiso tampoco se va a correlacionar con la severidad del daño. Acá tenemos un paciente chiquitito, de 7 meses, masculino, que se hizo un escáner y tiene toda esta imagen acá que es un neumoperitoneo. Acá se ve en el sagital también, parte de lo que es el neumo. Ya, vamos terminando ya con la vejiga. El compromiso es raro. Generalmente se produce por un golpe directo sobre el hemiabdomen inferior con la vejiga llena o con fractura de pelvis. Y ojo que la tomografía va a subestimar el daño vesical porque la verdad es que como hacemos fase portal la mayoría de las veces, no una fase tardía, puede ser que la vejiga tenga algún daño y no lo estamos viendo. Por lo tanto, si el paciente empieza con hematuria o algún otro tipo digamos, de signo o síntoma, habría que quizás dar una fase tardía para evaluar si es que hay algún daño en la vía urinaria. Pueden haber como dos presentaciones, por decirlo. El 60% es intraperitoneal, cuando el trauma se produce cuando el paciente tiene la vejiga llena y la rotura se produce en el domo vesical, ¿ya? Pero si el paciente tiene, por ejemplo, la vejiga vacía y la fractura se produce por el trauma, una fractura de la pelvis, se puede provocar un daño más bien, o como perforación, que es extraperitoneal, porque la rotura es más cercana al trígono, abajo. Perdón, y esta imagen de acá, bueno, esta es una parte de una uretrocistografía en que se ve salida del material de contraste de la vejiga. Con respecto al líquido libre intraabdominal, recuerden que una mínima cantidad es normal ya en los niños. Por lo tanto, tener un poquito no les dice nada, pero obviamente a medida que va aumentando esa cantidad, se pueden provocar y evaluar y ver que pueden haber, digamos, alteraciones, ya sea, como les comentaba, hepáticas, hematomas retroperitoneales, todo puede provocar líquido intraabdominal. Y hay que diferenciarlo de la sangre, de los coágulos o del sangrado activo. Acá tenemos varios casos de los que ya les he mostrado en que se ve líquido ya a nivel de la pelvis. Acá en esta zona de aquí, este paciente tenía un trauma hepático. Y lo otro que les quería mencionar en este caso, que este fue un paciente que siempre, bueno, nosotros cuando vemos las tomografías siempre vemos las fases y las ventanas distintas. Por lo tanto, en este caso acá nosotros vimos fase, por ejemplo, estamos viendo en este caso de aquí se ve como una imagen en media luna que se ve más bien hiperdensa en esta zona. Y eso la verdad que no es normal. Vamos a la fase, o digamos a la ventana ósea y vemos que está asociado porque hay una fractura del sacro, ¿ya? Entonces nosotros siempre miramos todo para evaluar si es que hubiese algo que se está pasando en este paciente. Aquí. Ya, esto es algo que les quería mencionar, que yo creo que no es muy conocido, que es el síndrome de hipoperfusión, que es lo que nosotros llamamos como el intestino de shock. Clínicamente los pacientes responden digamos, a la resucitación y están hemodinámicamente estables antes de que vayan al escáner. Pero lamentablemente se complican rápidamente porque principalmente están digamos, van a estar en shock por un tema de hipovolemia. ¿Cuáles son las imágenes clásicas de este cuadro? En el escáner, ¿qué es lo que vemos nosotros? Dilatación difusa del intestino con líquido, ¿ya? Hipercaptación del medio de contraste parietal de asas de intestino, mesenterio, riñones o el páncreas. Principalmente también podemos ver algún tipo de colecciones, pero como lo más, diría yo, categórico, es disminución del calibre de la aorta. Fíjense en esta imagen acá, esta aorta está muy pequeñita, está con un calibre bastante disminuido y la vena cava inferior, que está aquí, está aplanada, ¿ya? Por lo tanto, ese chico probablemente va a entrar en paro, se los puedo asegurar. Y acá en este caso estamos viendo paciente que tiene este engrosamiento de las asas que se ven acá, que es por lo mismo, por este intestino de shock que está haciendo que haya menor retorno venoso a nivel intestinal. Ya.
Ahora, con esto ya vamos a casi terminar. El trauma no accidental, que es importante, el alto grado de sospecha. Se ha visto que el compromiso visceral en el trauma no accidental tiene más riesgos con respecto al trauma más bien encefálico, el torácico, fracturas claviculares y costales. La presentación lamentablemente es tardía y los que están en urgencia lo saben generalmente. Ahora, con respecto a las imágenes abdominales, solamente solicítenla como un escáner. Estoy pensando en el escáner por temas de radiación cuando ustedes crean que el riesgo es mayor que el beneficio es mayor que el riesgo. ¿Ok? Y ojo, porque obviamente todos sabemos que hay aspectos médico-legales que evaluar. Súper importante que el daño que nosotros vemos como imaginólogo, como radiólogo, es bastante desproporcionado en comparación con un trauma accidental, ¿ya? O sea, al revés de un accidente de tránsito que de repente hablan de tremenda energía, el niño la verdad es que llega con una laceración enana. En los niños que vienen con antecedente o con sospecha, el daño es mucho en comparación con lo que obviamente el padre o el cuidador dice que es un daño menor. A nivel intestinal, los segmentos que más se comprometen son el duodeno y el yeyuno, porque hay una fijación de los ligamentos de Treitz, ¿ya? Y, bueno, estómago, vejiga, colon, menos frecuente. Dentro de los hallazgos podemos encontrar hematomas intramurales a nivel intestinal, se puede perforar, ojo que pueden haber disrupción del mesenterio, lo que puede provocar una isquemia intestinal, puede haber líquido libre, inespecífico, pero muchas veces se encuentra, engrosamiento irrealce parietal, y dilatación patológica de asas. A nivel del hígado, a diferencia del trauma accidental, en el no accidental, el lóbulo izquierdo es el más frecuentemente lesionado y obviamente hay alteración enzimática. El vaso mucho menos frecuente se compromete. Acá tenemos imágenes de niños con trauma no accidental, donde se ven laceraciones hepáticas, líquido perihepático, se ve engrosamiento de las asas, bastante ascitis en este caso, asociado a alteraciones óseas como fracturas a nivel de las costillas, ¿ya? Y fracturas acá, por ejemplo, en el radio distal, en la metáfisis, donde se ven generalmente fracturas de distintas edades. Entonces ahí, bueno, el protocolo, como ustedes saben, hay que hacer un estudio de huesos largos para evaluar si es que hay más fracturas a nivel del cuerpo de ese chiquitito. Y ya para terminar con esto son 2 diapositivas, les quería comentar acerca de lo que es el uso del medio digamos, de la radiación como tomografía computada y qué es lo que tienen que pensar, digamos, ustedes como clínicos de la urgencia. A través de todos estos años que han pasado, y porque obviamente hay mayores adelantos en lo que es la tecnología, se ha visto un aumento del uso de la tomografía computada en la población pediátrica. La tomografía tiene un alto valor predictivo negativo, ¿ya? Y la mayoría de las veces, cuando se solicita un escáner y el paciente tiene algún tipo de daño, ya sea hepático o esplénico, de verdad van a un tratamiento conservador. O sea, yo creo, ahí los cirujanos me pueden ayudar, pero la mayoría van a un tratamiento conservador o observación, no van a pabellón. Por lo tanto, es cierto que tienen un alto poder para evaluar las lesiones, pero muchas veces tiene que ser justificado, ¿ya? Se ha visto que en centros de urgencia donde atienden adultos y niños, se usan o se utilizan 2 veces más PANTAC y 6 veces más laparotomías exploradoras que en hospitales que son solo pediátricos. Por lo tanto, para los que son becados acá y después tienen que irse a otro centro donde vean también adultos, por favor transmitir la información del tema de la protección radiológica, porque lamentablemente como que los adultos, o sea, los médicos de adultos en general transmiten y dan el escáner a mango, ¿ya? Ahora, ¿por qué todo esto? Porque comparado con los adultos, los niños son 4 veces más sensibles a la radiación ionizante, tienen mayor expectativa de vida y además tienen una mayor rapidez en la tasa de mitosis, entonces obviamente el daño que pueda provocar una radiación a nivel del ADN es mayor, ¿ok? Por lo tanto, también tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer. Y todo esto nosotros como radiólogos lo resumimos en un principio que se llama ALARA, que significa en castellano, digamos, que la reducción de exposición a radiación ionizante usando técnicas diagnósticas sin radiación o lo más bajo posible. Esto es un ejemplo de cómo decirles cuánto significa. Una radiografía de tórax significa un escáner son 270 radiografías. Esa es la equivalencia. ¿Ya? Entonces, cuando soliciten un escáner,
por favor piensen en el beneficio de ese niño y justificado, que es lo más importante. ¿Ok? Ya como para terminar, como conclusiones, para que recuerden, les comentaba que el tamaño y la extensión del daño en la tomografía muchas veces no se va a correlacionar con la necesidad de cirugía y otros parámetros a considerar, pero sin embargo requieren cirugía o tendrían que plantearse por lo menos cuando hay lesiones profundas, complejas, a nivel del hígado periliar, que comprometa la vena porta sobre todo, cuando ya hay sangrado activo de algún órgano, generalmente en centros donde está disponible, ahí radiología intervencional es el que se involucra, pero si no, obviamente tiene que ir el cirujano general pediátrico. Grandes áreas desvascularizadas también pueden tener un riesgo de infección o perforación intestinal, que es bastante importante que lo recuerden. Ojo que el neumoperitoneo es consecuencia de una ruptura de un órgano hueco, ya como el intestino, y la perforación vesical con colecciones intraperitoneales también sería como una indicación para cirugía. Y eso sería. Obviamente si tienen, bueno, ahí está mi correo, si alguien me quiere hacer alguna consulta, y si no, le respondo por acá a los que estén. Muchas gracias Tamara por tan clara exposición, por las imágenes, porque todos aprendemos viendo tus lindas imágenes y con explicaciones tan claras, así que muchas gracias. Tienen levantada la mano los cirujanos para que por favor hagan sus preguntas o comentarios. Hola, buenas tardes ya. Felicitaciones Tamara, gracias por tu presentación. Y yo como cirujano que hace turno en la urgencia, quería comentar y manifestar, digamos, que en horario hábil tenemos la disponibilidad siempre de ustedes, los radiólogos, para ayudarnos con las imágenes, los escáneres, pero fuera de horario hábil no es así, y cuando hemos tenido la posibilidad de hacer escáneres y que ustedes los miren, ha funcionado más que nada por la buena onda, porque les pedimos el favor y ustedes tienen toda la buena disposición. Pero creo que siendo un centro de derivación de politraumatizados no podemos funcionar de esa manera. No sé si en algún momento, en algún futuro, vamos a tener la opción de tener escáner y más que nada de tener el radiólogo que pueda ver con nosotros el escáner. Sí, mira, ahí yo no sé si está el doctor Mondaca conectado, pero es algo que nosotros hemos conversado, la verdad, porque nosotros, como dices tú, también estamos por teléfono, ustedes nos dicen el fin de semana de repente, porfa, mira este escáner, y nosotros lo vemos dentro de nuestras posibilidades, porque aparte tienes que estar localmente conectado a internet y con el computador, o sea, no es que estemos todos los días ahí conectados con el sistema, pero debiese crearse algo. Ahora, esto es una opinión personal, la jefatura no sé si está por ahí, pero tiene que partir de la dirección, no de nosotros. No es un tema principalmente de nosotros, hay algo más ahí por detrás, digamos, que hay que organizar, y de partida, o sea, tampoco hay un escáner acá, o sea, nosotros no tenemos escáner aún, y lamentablemente es algo que debiese haber, como dices tú, en un centro terciario, donde tenemos pacientes oncológicos, donde hay pacientes, digamos que es de derivación del todo el norte, casi todo el norte de Chile, y recibimos pacientes politrauma. La verdad es que para mí como radióloga es súper frustrante no poder tener un escáner donde poder manejar las dosis de radiación, manejar los protocolos, poder ofrecerle a pacientes lo que debiese ocurrir en otros tipos de centros, como incluso, digamos, mismos hospitales pediátricos. El Calvo, el Ezequiel ya tienen un escáner, entonces la verdad es que ahí como que entramos nosotros también un poco a manejar la frustración que tenemos, porque no llega, digamos, o sea, llevan años el tema acá del escáner y aún no ocurre nada. Entonces ahí ya, no sé, yo la verdad que me quedo un poco corta porque no estoy metida mucho en el tema de la administración, ¿no? Como les digo, no sé si está el doctor Mondaca por ahí. No lo veo conectado. Tampoco lo veo. No. Tampoco lo veo. No, porque él tiene más información respecto al tema, pero la verdad es que mi opinión es esa. O sea, yo creo que sí, como dices tú, debiese haber un sistema de turnos donde por lo menos los pacientes, y protocolizar obviamente, porque no es como que se solicite todo lo que llega. O sea, si son casos específicos en que se piden escáner, es porque ustedes como cirujanos necesitan evaluar esa imagen, digamos, y hay muchas cosas que son importantes que el radiólogo lo compruebe, porque de otra forma el paciente puede entrar a pabellón y resulta no tener nada o viceversa. Eso. Sí.
¿Alguna otra pregunta? No tengo más preguntas en el chat. A la Mili. Sí, Mili. Pero cortito, ¿no? Un poco para adicionar lo que estaban hablando en la necesidad, por ser un hospital tan significativo, reconocer y agradecer que en más de alguna oportunidad, incluso fin de semana, por asistencia de radiólogo a ecografía, ha determinado toma de conductas que han sido significativas. Entonces también es un aporte a la necesidad. Eso. No, y la verdad es que se agradece que también se vea eso, porque nosotros estamos acá escondidos en el subterráneo, y la verdad es que muchas veces no salimos de acá, pero la disposición cuando se puede siempre está. Como dice la doctora, algunas veces fines de semana, hasta el doctor Mondaca ha venido a hacer ecografías en horario inhábil, y esa la verdad es que nosotros no estamos contratados en horarios inhábiles, entonces es por buena onda nomás, y eso no queda un registro tampoco hacia la dirección para que sepan, esto es una opinión personal, que sepan que hay un equipo acá que trabaja, que básicamente hacemos lo que podemos con lo que hay. Entonces, como muchas de las unidades, yo creo acá, o sea, no creo que estamos todos en las mismas, pero siento que Rayo es algo transversal al hospital, que sí o sí debiese tener una potenciación, porque obviamente es algo actualmente, como estamos en el 2021, no debiese faltar imagen en un paciente que tiene que ser, por ejemplo, operado, o en un paciente que tiene que entrar a hacer, no sé, quimioterapia o algún otro tipo de tratamiento. Así es, muy de acuerdo. La Catalina pone acá que se podría pagar por prestaciones, tal como se hace en gastroenterología para los casos de endoscopía. Ese es un dato más como administrativo, creo yo, que Sí, yo creo. podrías verlo con las jefaturas. Claro, ahí parece que quieren hablar de cirugía. ¿Cirugía? Hola. Levantaron la manito. Hola. Estoy aquí. Hola. Tamara, muchas gracias, muy buena tu presentación. Quería preguntarte, a ver, tu opinión sobre la indicación del escáner de tórax, en relación a que me parece a mí que últimamente hay una sobreindicación y que muchas veces, por lo menos lo que nos toca ver acá, es que no cambia mucho la conducta y terminamos con un escáner de tórax que no nos dice mucho más que la radiografía. No sé qué opinión tienes tú sobre eso. Yo creo que, bueno, obviamente va a depender mucho del antecedente del paciente como con respecto a la energía o cómo fue el accidente. Ya, o sea, si tenemos, como les comentaba, una radiografía que se realiza inmediatamente después del accidente, puede que nos muestre una condensación o puede que nos muestre algún tipo de daño más sutil como el vidrio esmerilado, que igual eso es una condensación. Ahora, desde el punto de vista del manejo, concuerdo contigo que ese niño no va a ir a cirugía, no va a entrar digamos, a estar ventilado, sino que es más bien expectante, ¿cierto? Y conservador. Entonces, desde ese punto de vista puede que uno digamos, disminuya obviamente la radiación evitando ese escáner. Ahora, existen algún tipo de, por ejemplo, fracturas incluso que uno no ve en la radiografía, o sea, las fracturas de costales, ¿ya? Muchas veces la radiografía no se ven. Si usted tiene sospechas, eso se puede cambiar por una eco y nosotros vemos la fractura a través de la ecografía también, ¿ya? Pero estoy de acuerdo contigo. Ahora, desde el punto de vista de la imagen, como les decía, o sea, existen lesiones pulmonares como contusiones que no vamos a ver en la radiografía. Entonces, si ustedes sospechan que, no sé, el niño se está empeorando clínicamente, o, no sé, pues la radiografía cambió, ahora en vez de ser una condensación estás viendo una imagen quística, obviamente quizás así hay que ir a ver porque tienen que evaluar otra cosa como fístulas broncopleurales o algún otro tipo de alteración que está haciendo que el paciente digamos, no despegue, por decirlo de alguna forma. Pero sí, de acuerdo en que quizás desde inicio no es así, a no ser que el paciente sea como de alta energía y que haya sido un traumatismo que no sé, porque lo atropellaron, lo dieron vuelta, obviamente ahí sí o sí tiene que irse el escáner. La verdad es que, como te digo, la dosis es tan baja que yo creo que en ese caso sí se justifica. ¿Lorena? Tal vez sería bueno tener como estadística o un estudio de lo que pasó con los escáneres que se pidieron, ver qué tantos de esos de repente estaban no justificados, quizás. Tener una cierta... Podemos, sí,
¿verdad? Yo creo que esa información yo creo que se puede rescatar. Ahora, muchas veces ocurre que las imágenes ya no están en el sistema, por decirlo, y ya fueron borradas del San José. Entonces, por ejemplo, para el tema de la dosis de radiación, igual es un trabajo interesante que yo creo que en algún momento lo podemos hacer, ¿sí? Como para saber qué fue lo que ocurrió y si desde el punto de vista quirúrgico se justificaba o no, o desde el punto de vista de la radiación se justificaba tomarle ese escáner o no. Claro, porque la gracia de eso es que te da números más concretos, ¿verdad? Claro. Y no el caso en particular, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Ahí está el doctor Mondaca. Doctor Mondaca, no sé si tiene algo que agregar acerca de la disponibilidad de las imágenes y del escáner en este hospital. Bueno, ustedes ya saben cuál es la situación de este hospital. No tenemos escáner, no tenemos resonador. Tenemos que pedir prestados, poner caras, esa es la verdad. Pero siempre nos tratan bien cuando pedimos los espacios. Y lo digo con mucha responsabilidad porque eso es así. Nosotros tenemos que pasar los malos ratos porque no hay cubo. Nosotros tenemos una oferta inmensa y una oferta muy pequeña para hacer tanto escáner como resonancia. Existe un proyecto que ya lleva casi 4 años de mejoramiento de la unidad de imagenología que incorpora un escáner. Eso ya está relativamente avanzado, se está finalizando la fase de diseño para pasar a la fase de ejecución. Pero eso podría empezar a fin de este año y si tenemos suerte, recién el escáner el segundo semestre del próximo año, con suerte. Y proyecto resonador nosotros lo presentamos y se está tramitando, pero lamentablemente las cosas son lentas y esperemos que no pasen 4 años para tener un resonador en este hospital. Eso es lo que puedo decir. Lamentablemente, como digo, tenemos muy pocos cupos de escáner. Les cuento, nosotros tenemos 5 cupos de escáner en la semana en el San José y otros 5 cupos a la semana en el Incanso, para una lista de espera de aproximadamente 400 niños. En resonancia tenemos aproximadamente 1.200 niños en lista de espera. Tenemos segmentos, no pacientes, 10 segmentos a la semana en el San José, y recién el trato que tenemos con una empresa externa son 25 segmentos a la semana. Pero a nosotros nos llegan en órdenes aproximadamente entre 40 y 50 segmentos semanales. Pero ya tenemos 1.200 niños esperando desde el 2018 al 2019. Esa es la situación que nosotros tenemos acá en el hospital. No sé si le contesto su pregunta, doctor. Sí, doctor. Gracias. Hay dos manos pidiendo palabra. El doctor Arcolao me parece que quería decir algo también, agregar, y Rodolfo Shoptor veo, pero no alcanzo a ver el nombre completo. Primero el doctor Arcolao, luego Rodolfo. Gracias, Tamara. Me operaste más de algún enfermo que no habría operado, sí. ¿Ya? Pues nosotros hacemos mucho el tratamiento conservador. Y algo que tú dijiste, y también sigamos quejándonos de la pobreza, nosotros tenemos experiencia en nuestra institución con la radiología intervencionista y hemos colgado los guantes en muchos pacientes de lesiones esplénicas, lesiones hepáticas, lesiones renales, etcétera, que viene el radiólogo intervencionista y nosotros jubilamos por ese rato. Estamos con él por si acaso falla, pero la verdad es que ha sido maravilloso. Los chicos al día siguiente, las primeras veces, de verdad, no sabíamos qué hacer con el niño. Si lo damos de alta, lo dimos al día segundo de alta por inseguridad. ¿Ya? Partimos la primera vez con el hijo justo de un colega pediatra que se accidentó en moto y le embolizamos y se anduvo fantástico. Y es un método que ojalá lo tengamos algún día. Bien. Rodolfo Schotborg, ahora sí, perdón, Tamara. No, súper cortito, es que el tema de la radiología intervencional es genial, o sea, como dice usted, doctor, ojalá en algún momento se pudiera tener acá un radiólogo intervencional especialista en niños, sobre todo, porque obviamente un adulto es distinto, pero para eso de partida tiene que estar el escáner, de otra forma un intervencional no va ni siquiera a pisar un hospital sin escáner. Eso.
Bien. Rodolfo. Hola, buenas tardes. Rodolfo Hola. Schotburg. Yo soy cirujano infantil del Hospital San Camilo, en San Felipe, Valparaíso. Bueno, ante todo, primero, felicidades. Excelente ponencia Gracias. o exposición. Y mi pregunta es referente a lo que es el daño por la radiación, y dirigida en este caso. Por lo menos, tenemos un paciente pediátrico y con una cinemática del trauma elevada, póngale un arrollamiento. Si yo le solicito una TAC de abdomen con contraste, solamente hay menos daño que pedirle una pantomografía, por decirlo así. Es decir, si yo le pido de una vez tórax, abdomen y pelvis, ¿hay mayor exposición a la radiación o la exposición a la radiación es la misma? Esa es la pregunta. No, a ver, les explico un poco, los que no saben cómo funciona el tema del escáner, a diferencia de la resonancia que no tiene radiación, cada vez que nosotros pasamos al niño por el, digamos, por el gantry del escáner, se irradia, hay una cierta cantidad. Cuando nosotros vamos agregando segmentos, por ejemplo, tórax, después el abdomen y pelvis, aumenta la radiación, y si yo además le pongo contraste en fase arterial, venosa, tardía y más encima el sin contraste, esos son como cuatro escáneres, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso en niños los protocolos se realizan disminuyendo la dosis de radiación. En algunos lugares solamente se hace la fase portal, no es necesario tenerla sin contraste, y solo si está la sospecha clínica de daño de vía urinaria o de daño vascular, se solicita la fase tardía o el angio como tal. El angio no es un examen que vea más, ¿ya? Porque yo creo que esa es como quizás la creencia de muchos médicos, incluso generales, pediatras, que algunas veces piensan que el angio va a ver todo, y no es así. El angio va focalizado a lo que es arteria, ya arteria-vena específica. Pero el resto, la verdad es que nosotros somos capaces de verlo con una fase portal. El radiólogo, ya, o sea, nosotros debiésemos verlo, y obviamente si después hay alguna sospecha de otro daño, se pide como angio para evaluar la parte arterial. Pero sí, si aumentas segmentos, vas a aumentar la radiación de ese niño. Ok, entonces el daño es mayor, o sea, es directamente proporcional a los segmentos a estudiar. Exacto. Muy bien, muchas gracias. De nada. No sé si el doctor Alcolado tiene otra pregunta, otro comentario. Ahora sí. Perdón, un pequeño corte que se sale de la imagen, pero hay interesantes publicaciones de la duda, ¿ya? Y hacer una laparoscopía, especialmente cuando hay sospecha de lesión de víscera hueca intestinal, y más de una vez en la laparoscopía la que ha llevado al diagnóstico. Entonces, sí, es una herramienta que pueden tener los cirujanos, ¿ya? Cuando no está todo claro. De acuerdo. Bien. Bueno, la doctora Rojo agradece, perdón, a los radiólogos por la buena disposición de siempre. ¿Puedo acotar una cosita corta respecto a la radiología intervencional que menciona el doctor? Sin duda que un radiólogo intervencional vendría, digamos, a aportar, digamos, de manera importante en cuanto a la resolución de muchos casos que hoy día se hacen de manera quirúrgica, pero también biopsias, ¿cierto? Procedimientos endovasculares que no son de fuera de la esfera de los cardiocirujanos, de los cardiólogos. Y vendría obviamente a, ¿cómo se llama?, a engrosar, digamos, lo que nosotros queremos hacer, radiología del siglo XXI. Estamos soñando, la idea es que esto se concrete cuanto antes. Un radiólogo intervencional, como dice la doctora, no va a venir solamente con rayos y con ecotomografía. Sin embargo, está, digamos, dentro de los proyectos la incorporación de un radiólogo o más intervencionales para que se incorporen a este nuevo concepto que nosotros queremos poner de ser el polo de desarrollo de la radiología pediátrica en Chile. Ese es nuestro sueño, incorporar no solamente equipamientos, sino que profesionales, ser un centro formador de radiólogos pediatras para la red pública, etcétera. Es decir, queremos ser un centro de investigación, de docencia y también de primer nivel en cuanto a lo que es diagnóstico. Eso, solamente eso. Muchas gracias. Precioso. Y el doctor Mondaca, que ojalá, por ahí leí cuando venía para acá, para el hospital en el auto, donde hay un sueño y un camino, en esas pancartas que ponen en los paraderos. Y el sueño se puede cumplir.
Si uno sueña, se puede transformar en realidad. Así que felicitaciones y nos vemos la otra semana. Catalina, muchas gracias por dejarme hablar. ¿Ya?